Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y leo para usted la palabra del Señor. Pronto a ti, y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El título del sermón en esta mañana es La iglesia, su misión y su mensaje. La iglesia, su misión y su mensaje. Y lo que vemos en el texto que acabamos de leer es la preocupación que tiene el apóstol Pablo para que Timoteo, quien es el misionero, el pastor encargado de la iglesia, entienda en qué consiste la misión de la iglesia y cuál es el mensaje de la misma. En el texto anterior, el apóstol Pablo había dado instrucciones acerca del oficio pastoral, aquellos que se encargan de la enseñanza, de la predicación de la palabra, y había dado instrucciones acerca del oficio diaconal, aquellos que se encargan de administrar los recursos financieros. Ambos oficios deben trabajar unidos para cumplir la misión de la iglesia. Y ambos oficios, el primero, el pastor, en la enseñanza, y el segundo, los diáconos, guardando esa enseñanza fielmente, deben cumplir esa misión y ese mensaje, juntos, trabajando en equipo. Ellos son los responsables. Y una vez eso se entiende, eso se establece, toda la iglesia debe caminar con ellos en pos de esa misión y en pos de ese mensaje. Así que es por esa razón que el título del sermón en esta mañana es La iglesia. Y vamos a ver la misión de la iglesia en el versículo 15 y vamos a ver el mensaje de la iglesia en el versículo 16. Veamos en primer lugar su misión, la misión de la iglesia. Leo nuevamente el versículo 14 y 15. Esto te escribo esperando ir pronto a ti. ¿Qué fue lo que Pablo escribió? Las instrucciones del oficio pastoral y del oficio diaconal. Si hubiese sido por Pablo, él hubiese preferido ir presencialmente a la ciudad de Éfeso, visitar la iglesia, reunirse con Timoteo, con los líderes de la congregación y darles personalmente esa instrucción. Pero como está lejos y como no está seguro de que puede visitar la iglesia, entonces prefirió escribirlo a través de una carta. Y es la carta que estamos leyendo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Y si tardo, esta es la preocupación, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y usted puede traducir esa expresión, conducirse en la casa de Dios, como administrar la casa de Dios. Lo que quiere Pablo que Timoteo entienda es que él fue puesto por ministro en esa iglesia local para cumplir un propósito, administrar espiritualmente la iglesia que le ha sido encomendada, que es la iglesia local de Éfeso. Los ministros somos administradores espirituales de la iglesia. Y es por eso que a nosotros se nos demanda la administración de las ordenanzas. Por ejemplo, administrar el bautismo y administrar la cena del Señor, entre muchas otras cosas. Pablo dice, si no puedo ir a Éfeso, por lo menos te envío la carta con las instrucciones respectivas para que tú sepas cómo administrar la iglesia que se te ha encargado. Eso es lo más importante que quiero que entiendas, Timoteo. Pero en esa información, Pablo añade algunos asuntos importantes para nosotros en torno a la naturaleza de la iglesia. Mire cómo la llama, casa de Dios. Y la razón por la cual la llama casa de Dios es porque en la iglesia habita la presencia especial de Dios. Esa es la razón. Somos casa de Dios porque la presencia especial de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Le pertenecemos al Señor, no a nosotros mismos.
Él nos compró, nos redimió, nos hizo suyos, sus siervos, sus hijos. Somos de Él, le pertenecemos a Él, nuestra vida es de Él. Todo lo que Él nos ha dado, nos lo ha dado como mayordomos, pero todo le pertenece absolutamente a Él. Ahora, si usted va conmigo a primera carta a los Corintios, por favor, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo ya había utilizado esta metáfora. Es una comparación. Y es una comparación que nos permite tener un poco más de luz en torno al significado que Pablo quiere comunicar. Mire la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que ya Pablo dijo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué tiene en mente Pablo? El templo que Salomón le había construido al Señor, donde la gloria del Señor descendió con poder. Y esa presencia especial reposó en ese templo. Ahora Pablo compara la metáfora, compara ese templo con los creyentes. Esa gloria que descendió en el templo de Salomón ahora la tenemos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Él permanece con nosotros. Ahora, si va unos capítulos más adelante de esa primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo reitera este pensamiento. Primera de Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Le pertenecemos completamente al Señor. Él es dueño de nosotros. Él es dueño de nosotros. Él es nuestro dueño. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Mira lo que dice Pablo, segunda a los Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No es un Dios muerto como los dioses falsos y paganos. No es un ídolo que no puede ver, que no puede escuchar, que no puede comunicarse, que no puede intervenir poderosamente en las acciones de los hombres. Nuestro Dios es un Dios vivo, viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Levítico 26, 13, Jeremías 32, 38. Pablo conocía estas grandes verdades y él entendía entonces que nuestro Dios, al cual le pertenecemos, el cual habita en nosotros, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Es un Dios vivo que Él está observando todo lo que hacemos, nos escucha cuando le oramos. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No hay absolutamente nada que le podamos ocultar. Él camina con nosotros, Él habita con nosotros, Él va delante de nosotros. Él no nos desampara. Y por mucho que los creyentes crean que están caminando solos, al final del día se van a dar cuenta que las huellas de Cristo siempre estuvieron ahí. Siempre. Si Él dijo que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no puede mentir, entonces así es. Así es. Pablo entiende eso. La iglesia es la casa de Dios y añade en el versículo 15 de primera de Timoteo capítulo 3, es la iglesia del Dios vivo, no es un Dios muerto. Y aquí trae la misión de la iglesia: columna y sostén o baluarte de la verdad. Es la iglesia la responsable de sostener la verdad. Es la iglesia. Ahora, nosotros no podemos sostener la verdad, número uno, si no creemos en ella. Número uno. Número dos, si no la conocemos. Número tres, si no la predicamos. Número cuatro, si no la retenemos. Número 5, si no la obedecemos. Número 6, si no la defendemos. Ahí les di 6 aspectos de cómo la iglesia sostiene la verdad. La iglesia cree la verdad. La iglesia conoce la verdad. La iglesia predica la verdad. La iglesia retiene la verdad. La iglesia obedece la verdad. La iglesia defiende la verdad. 6 aspectos: cree, conoce, predica, retiene, obedece y defiende.
Y esos 6 aspectos le permiten a la iglesia ser columna, otra vez la comparación, la metáfora, el ejemplo que pone Pablo, ser columna y sostén de la verdad. No esperemos que el mundo haga eso. No esperemos que las instituciones políticas hagan eso. Ellos no están en la responsabilidad ni quieren tampoco hacerlo. Los responsables de sostener la verdad es la iglesia de Cristo, que fue salvada por esa misma verdad. Y recuerde eso, esa verdad nos sostiene y nosotros la sostenemos a ella. Ahí hay una comunicación bien interesante. Nosotros sostenemos convicciones y las convicciones que sostenemos al final del día nos terminan sosteniendo a nosotros. Así que si sostenemos la verdad nos sostiene a nosotros. Recuerde, hay que creer en ella, hay que conocerla, hay que predicarla, hay que retenerla, hay que obedecerla y hay que defenderla. Muchos hermanos creen la verdad, pero no son lo suficientemente diligentes en estudiarla. Bueno, es el llamado que Pablo le hace a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. No solamente hay que creer la verdad, hay que estudiar la verdad, pero también hay que predicar la verdad, primeramente a nosotros mismos, luego a los otros. Hay que enseñarles la verdad, hay que retener la verdad, atesorarla, guardarla como lo más valioso que el Señor nos ha dado. Pero también hay un llamado a obedecerla. Y es por eso que nos incomodamos cuando nos exponemos a la predicación de esa verdad. Porque el Señor nos habla directamente al corazón, Él escudriña lo más profundo de nosotros. La mirada del Señor está sobre nosotros, vivimos ante sus ojos, vivimos corandeo. No podemos escapar de los ojos de Dios, Él está ahí. Y es nuestro deber obedecerle. Y es nuestro deber defender esa preciosa verdad. Y es por eso que Pedro y Juan, una vez fueron perseguidos y encarcelados, le pidieron a la iglesia que orara por denuedo. El denuedo es la capacidad de comunicar una verdad con convicción a pesar de. Y solamente el Espíritu Santo podía llenarlos de su poder y llenarlos de esa pasión para predicar con denuedo, para intervenir en la vida de los hombres, comunicar la verdad de Dios. Hay que defenderla. Recuerden eso, sostenemos la verdad porque creemos la verdad, conocemos la verdad, predicamos la verdad, retenemos la verdad, obedecemos la verdad, defendemos la verdad. Ahora yo le hago una pregunta, ¿de qué verdad estamos hablando? Hasta este punto el apóstol Pablo no nos ha explicado. Aquí simplemente nosotros tenemos la idea de que nos está hablando de la enseñanza de Cristo por el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el versículo 16 es la explicación que nos da Pablo de esa verdad. Ya sabemos que la misión de la iglesia es sostenerla. Y ya ustedes entienden lo que implica sostener esa verdad ante el mundo. Las filosofías y las ideologías del mundo. Hay que sostener esa verdad. Pero ahora en el versículo 16, Pablo nos explica cuál es esa verdad. Y vamos a nuestro segundo encabezado. El mensaje. El mensaje de la iglesia y su mensaje. Miren conmigo el versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Pablo, de una manera técnica, misterio de la piedad, nos va a hablar de la verdad. Ahora, ¿por qué utiliza esa terminología misterio? Un misterio es algo que ha estado oculto. Eso es un misterio. La buena noticia para la iglesia, los que hacen parte del nuevo pacto, es que ese misterio ha sido revelado. Ya ese misterio no está oculto. Y lo que va a ocurrir a continuación, después de los 2 puntos en el versículo 16, es que Pablo le va a explicar a la iglesia en qué consistió ese misterio, pero que ahora os ha sido revelado a nosotros. Y saben que ese es un privilegio de estar en el nuevo pacto. Eso hace parte de la superioridad del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. Ahora el misterio ha sido revelado.
pero si usted me acompaña a Efesios capítulo 3, podemos entender un poco más a qué se refiere Pablo con misterio de la piedad. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leo para usted. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, escuche, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo, ¿cuál misterio? Como antes he escrito brevemente, según el cual al leerlo podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo. Por lo menos ya sabemos que ese misterio es el misterio de una persona llamada Cristo. Se le da el título de Cristo, Mesías, ungido, aquel que fue elegido por Dios para cumplir una misión respectiva o particular. Sabemos que el misterio tiene que ver con una persona, Cristo, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, por eso era un misterio. Como ahora, dice Pablo, en el nuevo pacto, ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Notan la función extraordinaria de los apóstoles y de los profetas? A ellos le fue encargado revelar, explicar ese misterio de Cristo. La iglesia del primer siglo no comprendía muy bien qué fue lo que ocurrió con la primer venida de Cristo. Estaban recibiendo los beneficios de aquel que vino a morir en la cruz por un grupo elegido de pecadores. Sin embargo, necesitaban más explicación. Y lo que hace Pablo es que nos explica que los apóstoles y los profetas tenían la misión de explicarle a la iglesia ese misterio de Cristo. Siga leyendo, versículo 6, que los gentiles, mírenlo ahí, son coherederos. Pablo dice que el misterio consistía en que el Mesías es un hombre verdadero, es un judío que muere en la cruz del Calvario de manera eficaz por un pueblo elegido, entre los cuales habían no judíos que por medio de la fe vienen a ser coherederos juntamente con Cristo el judío. Ya ustedes entenderán que ese mensaje para la comunidad judía radical no era un mensaje muy agradable. No era un mensaje muy agradable, pero es así. El judío, Jesús, verdadero hombre, Mesías, quien muere eficazmente en la cruz, muere también por aquellos que no son judíos. Miren parte de ese misterio. Se está revelando el misterio. Siga leyendo conmigo. Miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. ¿Sabe lo que significa eso? Génesis capítulo 3 versículo 15. En la simiente de la mujer estaba usted y yo. Ya estaba usted y yo cuando el Señor le da la promesa a Adán de que de la simiente de la mujer vendría el Redentor para aplastar la cabeza de la serpiente. En esa promesa, en el protoevangelio, estaba usted y estaba yo. Esto es increíble. Lo que pasa es que, como somos occidentales, vemos al cristianismo tan natural entre nosotros, tan natural, que esto no lo comprendemos bien. Pero estábamos lejos de esa promesa, hermanos. Estábamos lejos de los pactos. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, pero ya desde el principio estábamos en la mente de Dios. Ahora su pueblo entiende eso. Siga leyendo conmigo. Del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. El misterio de la piedad consistía en una persona, Cristo, el Hijo de Dios, se humanó, se encarnaría, sería verdadero Dios y verdadero hombre, y su muerte eficaz incluiría judíos y no judíos, un pueblo mixto. Ese es el misterio que ahora ha sido revelado y usted hace parte de él. Usted hace parte de él. Y es por eso que no podemos perder el tiempo, que si usted nació en Colombia, usted no nació en Israel, usted no es israelí,
No pierda el tiempo tratándose de hacer israelí. No pierda el tiempo. Si usted nació en Colombia, en la ciudad más importante, en la segunda más importante, o en el pueblito más pequeñito donde a mucha gente ni siquiera quiere ir, no se preocupe por eso. El Señor lo ha incluido dentro de los suyos. No necesita usted imitar a otros. Ya usted estaba en la mente de Dios, había sido elegido antes de la fundación del mundo. Y a través de la fe en Jesucristo es más que suficiente para gozar de los deleites y los beneficios de la salvación del Señor. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Vuelva conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí estamos, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Ya sabemos que trata acerca de una persona llamada Cristo y de la salvación de los gentiles, ahora incluidos en esta comunidad. Pero Pablo nos va a explicar, nos va a desmenuzar ese misterio de la piedad, enseñándonos 6 doctrinas que yo espero que usted no olvide al salir de este servicio de adoración. ¿En qué consiste ese misterio de la piedad? Esa verdad que la iglesia debe sostener. Número 1, Dios ha sido manifestado en carne. Primera doctrina, la encarnación del Hijo. La encarnación del Hijo. La verdad que la iglesia debe sostener es que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. El que niegue eso no es cristiano. Es así de sencillo. El que niegue esa doctrina no es cristiano. Eso es lo que Pablo le quiere comunicar a Timoteo. Tú debes tener claro en qué consiste la verdad que la iglesia debe sostener. Y eso nos diferencia de aquellos falsos maestros que estaban atacando a la iglesia de Éfeso. La encarnación del Hijo, verdadero Dios, verdadero hombre, tuvo que enfrentarse ante las debilidades de su humanidad. Esa es la humillación de Cristo. Pero permaneció fiel, sin pecado, inmaculado, el único hombre sobre la faz de la tierra que no pecó, Jesucristo. El único hombre. Y esto nos ayuda a defender esta preciosa verdad en contra de la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción, que dice que María tenía que ser sin pecado para poder concebir a un niño sin pecado. Eso es una blasfemia. Blasfemia. Porque si creemos que María no pecó, se hace corredentora juntamente con Cristo. Así que tenemos 2 redentores, Jesús y María. Pero eso es blasfemia. Aún María, llena de gracia, muy piadosa, era pecadora y necesitaba la redención de Jesucristo su Hijo. Es así. Así que el que niegue la encarnación del Hijo y su eficacia, niega la verdad. Segundo, justificado en el Espíritu. Segunda doctrina, la santidad del Hijo. La santidad del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo vivió como un hombre normal, como cualquier otro hombre. La gran diferencia entre Él y nosotros es sin pecado. Él fue concebido sin pecado, fue gestado sin pecado, nace sin pecado, crece sin pecado, realiza su ministerio sin pecado, se enfrenta ante las tentaciones de Satanás y las vence, y en todo eso Él no peca. Nuestro Redentor tenía que ser verdadero hombre sin pecado para morir por un grupo de pecadores. Ese era el requisito. Y solamente Él lo podía cumplir. El que diga que Jesús pecó, niega la verdad. Niega la verdad. Así que no le prestemos atención a las fábulas y cuentos que aparecen por décadas, ¿no? Por generaciones, cada generación aparece un cuento distinto acerca de Jesús. No prestemos atención a eso. Retengamos esta preciosa verdad. Santidad del Hijo. El Hijo fue perfectamente santo. Número 3,
visto por los ángeles. Es la tercera doctrina y yo se la voy a decir así: la expiación del Hijo. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver el que sea visto por los ángeles con la expiación? Bueno, porque si bien los ángeles fueron testigos del nacimiento de Jesús y levantaron alabanzas delante del Padre por el nacimiento de este glorioso niño, los ángeles buenos y malos fueron testigos de la obra más grandiosa que ocurrió en la historia humana: la muerte de Cristo en la cruz por un pueblo pecador, y una muerte eficaz. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, victoria sobre Satanás. Y los ángeles, buenos y malos, fueron espectadores de eso. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 13 en adelante. Colosenses 2:13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Escuche: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles malvados fueron testigos de la obra expiatoria de Cristo, algo que ni siquiera los ángeles pueden negar. Así que la tercera doctrina es la expiación del Hijo, vista por los ángeles. El que niegue la obra expiatoria de Cristo, como lo hicieron los gnósticos del siglo I, no son cristianos. No son cristianos. Así que llevamos tres doctrinas que nos están explicando el misterio de la piedad, o la verdad que la iglesia debe sostener: la encarnación del Hijo, la santidad del Hijo, la expiación del Hijo. Número 4, predicado a los gentiles, la predicación del Hijo. La predicación del Hijo. El llamado que se le hizo a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento era a perseverar en la doctrina del Hijo. Las mismas palabras del Hijo serían replicadas por los apóstoles y profetas, dándole continuidad a esa enseñanza. Luego los pastores vendríamos a edificar sobre ese fundamento, no con palabras nuevas, no con cosas diferentes, sino replicando la misma enseñanza, perseverando en la doctrina, dice Lucas en Hechos capítulo 2. La predicación del Hijo es una predicación eficaz. Ahora note: a los gentiles. La salvación no se quedaría solamente en Jerusalén. Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La predicación del evangelio saldría de su epicentro, Jerusalén, iría por toda Judea, pasaría los límites hacia Samaria, luego a Galilea y hasta lo último de la tierra. Y hoy nosotros somos el fruto de eso. Hechos 1:8 es el poder necesario para cumplir la comisión de Mateo 28:18 en adelante. Ese es el poder. Así que, en cuarto lugar, si usted cree que la salvación de Jesús solamente es para los judíos, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Si usted cree que el gentil tiene que hacerse judío, usted tiene serios problemas con la verdad de Dios. Porque una doctrina fundamental de la verdad que la iglesia debe sostener es que el evangelio de Cristo debe ser oído por todo el mundo. Porque el Señor tiene elegidos entre todo el mundo. Y si negamos esa verdad, tenemos problemas con la verdad. Tenemos problemas. Número 5, creído en el mundo. La eficacia del Hijo. La eficacia del Hijo. La salvación es eficaz. Por eso nosotros creemos en una expiación eficaz. No repetimos las palabras de Armando Alducin cuando una vez dijo: el Hijo arriesgó todo
para la salvación de uno. Si algún uno por ahí quisiera aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, el Padre lo arriesgó todo enviando a su Hijo. No es verdad. Eso no es cierto. El Padre comisionó al Hijo para realizar una labor eficaz. Este no es un plan improvisado de parte del Señor, es un plan bien trazado. La muerte del Hijo es eficaz para salvar a aquellos que Él ha elegido antes de la fundación del mundo. Todos los que el Padre le ha entregado en su mano, ninguno de ellos se pierda, sino que el Hijo lo resucitará en el día postrero. Es eficaz. Así que no fue un riesgo que el Padre tomó al enviar a su Hijo en la cruz. No fue un riesgo, fue un plan eficaz. Y mire la eficacia de la expiación. Mírese usted, mire a su hermano. En nosotros no había absolutamente nada que nos hiciera dignos de esa eficacia. La salvación es eficaz porque el llamado del Señor fue eficaz. ¿Cuántas veces usted escuchó el Evangelio? ¿Cuántas veces lo invitaron a una iglesia y usted rehusó ir? Usted no quiso aceptar el mensaje, usted trató de resistir temporalmente ese llamado y le insistían y lo llamaban y le decían: estamos orando por ti, ven a la iglesia. Y en los momentos de aflicción se acordaba de esa persona que le predicaba el Evangelio y le decía: ora por mí, estoy en una situación muy difícil, quisiera ir a un culto tuyo. Bueno, queridos hermanos, es el llamamiento eficaz del Señor. Él te trajo, Él te condujo hasta aquí, de su mano te trajo. Por eso estás aquí. Es eficaz, es eficaz. No podemos negar la eficacia de la salvación porque tenemos problemas con la verdad. Y de todo eso le tendremos que dar cuentas al Señor. Y número 6, la gloria del Hijo. La gloria del Hijo. Si ven, hemos visto la encarnación del Hijo, la santidad del Hijo, la expiación del Hijo, la predicación del Hijo, la eficacia del Hijo. Ahora vemos la gloria del Hijo. Él fue recibido arriba en gloria. Y así como lo habéis visto ir, así mismo regresará, dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 9. De la misma manera como Él asciende, Él descenderá con esa misma gloria, el Cristo resucitado. Ahora, ¿qué está pasando en la teología cuando estudiamos la ascensión de Cristo? Pasan muchas cosas. Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Cuando se piensa en la ascensión del Hijo, hay mucha doctrina de la cual pudiéramos hablar. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabe cuál era la cautividad que ahorita está cautiva? Nosotros estábamos cautivos en nuestros pecados, éramos esclavos del pecado, del mundo y de Satanás, pero nuestro Redentor, el Señor, nos compró a precio de sangre para liberarnos y hacernos esclavos suyos. Bueno, en realidad nunca hemos dejado de ser cautivos. Nunca. O le servimos al pecado o le servimos a Cristo que nos liberó. ¿Entiende? No hay otro lugar. O eres siervo del pecado o eres siervo de Cristo. Pero nunca dejas de ser siervo. Nunca. Sigues siendo siervo. Y lo que dice el apóstol Pablo aquí, que una vez siendo cautivos, siervos del pecado, hemos sido liberados para ser siervos de Cristo. Y esos siervos de Cristo son los que Cristo en la ascensión llevó delante del Padre y mostró. Oh Padre mío, aquellos que tú me has dado, aquí están en mi mano, y no se me ha perdido ninguno de ellos. Estos son palabras bélicas. Nos introducen en un marco militar. ¿Qué significa eso? Cuando un rey va a otro lugar,
tiene que pelear contra un ejército enemigo, lo vence, conquista ese territorio y se lleva cautivas a las personas de ese territorio. De regreso a su reino le hacen un desfile triunfal donde ese rey entra con su botín. ¿Cuál es el botín? Las personas del otro reino. Y el reino que lo espera celebra la entrada de su rey, celebra la victoria de su rey, celebra el botín de su rey. Bueno, ¿cuál es el botín de Cristo? Nosotros. Y yo creo que si terrenalmente quizá esto no es una muy buena noticia, porque nadie quiere perder su patria, ¿cierto? Su identificación nacional, lo que sea, nosotros sí. En última, nosotros sí. Y le damos gracias al Señor que nos sacó de esta patria terrenal para ahora ser parte de su reino celestial. Así que nosotros felices en ese desfile triunfal, como el botín de nuestro Señor Jesucristo, no lamentándonos porque nos liberó, no lamentándonos porque destruyó nuestra antigua patria, no, felices y gozosos porque ahora le pertenecemos a Él, somos sus siervos, amén. Bueno, lo que Pablo dice, llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿cómo lo recibieron en el cielo? Salmo capítulo 24. ¿Cómo fue recibido en el cielo? Miren esto, Salmo capítulo 24, versículo 7 en adelante, dice David, profetizando y anticipando la ascensión gloriosa del Hijo. Miren lo que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Estas son las puertas del cielo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Esto se está clamando en el cielo cuando Jesucristo ascendía. Y lo podemos decir de esta manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará Jesucristo, el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? ¿Qué respondemos? Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el valiente en batalla. Esto se clama en el cielo cuando Él ingresa. Es la ascensión gloriosa. Yo no me quiero imaginar lo que estaba ocurriendo en el cielo cuando nuestro Señor está ascendiendo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará Jesucristo, el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jesucristo de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y el que niegue esto, niega la verdad. Niega la verdad. La ascensión gloriosa de nuestro Señor. Volvamos a Timoteo. Así que ya entendemos, para concluir nuestro sermón, a qué se refiere Pablo cuando habla de sostener la verdad. Debemos creer en ella, conocerla, predicarla, retenerla, obedecerla y defenderla. Pero ¿cuál verdad? El misterio de la piedad que os ha sido revelado. ¿Y en qué consiste esa verdad que debemos sostener? En la encarnación del Hijo, la santidad del Hijo, la expiación del Hijo, la predicación del Hijo, la eficacia del Hijo y la gloria del Hijo. En eso consiste la verdad que como iglesia debemos sostener. Y esto no se lo podemos delegar a nada ni a nadie. Esta es una labor exclusivamente de la iglesia. Mis hermanos, tú eres iglesia, cumple tu misión. Ya sabes cuál es la misión. 6 aspectos estuvimos estudiando. Cumple tu misión. Amada iglesia, ya conoces cuál es el mensaje. Predica ese mensaje. Predica ese mensaje. Tiene 6 características fundamentales. Predica ese mensaje. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje. Pablo le encarga a Timoteo y Timoteo a la iglesia de Éfeso. Querido amigo, que has venido por primera vez o segunda vez o estás conectado a esta hora, sin este mensaje,
no hay salvación. No hay salvación. ¿Y sabes qué es lo primero que tú debes hacer, querido amigo? Creer la verdad. Hoy escuchaste 6 aspectos de sostener esa verdad. ¿Cuál es el primero, querido amigo? Creer la verdad. Y ese es el llamado que te hago hoy. En el nombre del Señor te digo, cree la verdad. Pastor, ¿cuál verdad debo creer? La que escuchaste hoy en el versículo 16, que el Hijo de Dios se hizo hombre, caminó en perfecta santidad, murió de manera expiatoria en una cruz. Su mensaje, querido amigo, te puede alcanzar a ti también y es eficaz para salvarte, para que crezca tu esperanza, tengas consuelo y anheles de todo corazón ver a ese Cristo de gloria. Ese es el mensaje que debes creer. Hoy es tu día, querido amigo, y rogamos al Señor que tenga misericordia de ti y tenga bien salvarte. La iglesia, su misión y su mensaje. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en esta carta pastoral nos enseñas muchas cosas, otras nos recuerdas continuamente. Pero hoy de manera especial 2 cosas, nuestra misión y nuestro mensaje. Ayúdanos a cumplir la misión que tú nos has encomendado como baluarte y sostén de la verdad. Y ayúdanos a retener y a predicar ese mensaje centrado en Cristo. Entendemos, Señor, que el Evangelio es una persona y el Evangelio es un mensaje. La persona es Cristo y el mensaje es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a retener el Evangelio con fidelidad y a ser siervos tuyos, siervos de Jesús, que mientras estamos en este mundo como soldados de este ejército, podamos cumplir nuestra misión y predicar el mensaje. Ten misericordia de aquellos que no te conocen y dales hoy la oportunidad de creer esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.